En todo este aniversario hemos hecho una serie en la cual la hemos denominado Los desafíos del tiempo final para la iglesia. Y hemos hablado de 4 desafíos. ¿Dónde apunto? Allá, a ver si toma. Me vas a tener que ayudar vos. El primero lo vimos el sábado a la mañana y decíamos que la iglesia tiene un desafío de vivir a Cristo, de vivenciar a Cristo. Y hablamos de la intimidad con Dios como el gran secreto para una vida en la cual no somos religiosos, si somos cristianos que mostramos y vivimos a Cristo. Anoche hemos hablado de el inminente retorno de Cristo y como iglesia tenemos que movilizarnos porque hay poco tiempo. Hoy a la mañana hemos estado viendo una iglesia que influencia, que tiene presencia en la sociedad, que muestra que la vida cristiana es la gran solución para la sociedad, encontrarse con Cristo. Y hoy quiero el último de los desafíos, que es una iglesia que rescata. Pasa la siguiente placa, y nuestro tema es rescatando a los caídos de la gracia. Lo que ustedes están viendo en esa foto es un rescatista de un terremoto en Turquía. ¿Quiénes son los rescatistas? Son los que se lo denominan cascos blancos. Algo más o menos así. ¿Por qué tienen casco blanco? Porque lo identifican en medio de los escombros para escuchar los gemidos de los que todavía están vivos. Hay momentos de la vida donde todo se derrumba. Hay momentos donde un diagnóstico que yo no esperaba, un hijo que cae en adicción, una pareja que se rompe, una familia que se destroza, y de pronto vivimos un terremoto. Nos damos cuenta que las cosas ya nunca más van a ser iguales. Y sentimos que las cosas que nos pasan son como un montón de escombros y nosotros somos algunos de los que necesitamos ser rescatados. Pon el video. Y yo quiero que mires este video de un terremoto y cómo los rescatistas se convierten en cascos blancos. Mirá. En un pequeño video como este, descubrimos la profunda necesidad que tenemos cuando la vida se derrumba de que alguien nos venga a rescatar. Y yo quiero decirles que en una sociedad como la que vivimos, uno de los grandes desafíos que tiene la iglesia es hacer silencio, para escuchar los gemidos de aquellos que están en medio de los escombros de la vida. Tanto de aquellos que conocieron a Jesús y por malas decisiones de la vida están lejos de la gracia del Señor, como aquellos que sin conocer a Jesucristo sienten que la vida es un montón de escombros. Aquí el título es Rescatando a los caídos de la gracia. Ustedes saben que la palabra gracia es una palabra maravillosa para aquellos que no conocen de las verdades de Dios. Es una palabra en la cual está mostrando, viene de una raíz del Antiguo Testamento donde alguien
que es más fuerte y que tiene una posición de recursos, ayuda a alguien que no puede salir de su situación, que está empantanado y que si no le tiran un rescate y una mano, no va a salir nunca. Cuando uno llega al Nuevo Testamento, la Biblia habla de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Bueno, quizá, ayúdame, podíamos pensar en 3 palabras. La primera es una puerta, la segunda es una provisión, y la tercera es una persona. La primera es una puerta. Dice la Biblia en Efesios capítulo 2 que por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún ser humano, si la gracia de Dios no lo alcanza, si ninguna persona, cualquiera sea su religión, su convicción, su ideología, si el regalo, el amor y la gracia de Dios no se acerca para rescatarlo, nunca va a poder ser rescatado por sus propios medios. Ninguna persona puede alcanzar el favor de Dios si la gracia del Señor Jesucristo no se manifiesta en salvación. Así que si en esta noche vos sentís que tu vida está derrumbada, si en esta noche sentís que sos uno de los que está en medio de los escombros, quiero decirte que Dios te ama y que la gracia de Dios está a disposición. Solo tenés que pedirle que Él te ayude y Él te va a escuchar y la gracia de Cristo te puede salvar. También la Biblia habla de la gracia como una provisión. En Juan capítulo 1 dice que de la plenitud del Señor tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Y eso qué quiere decir, Gustavo? Que te levantás a la mañana y sos cristiano y no sabes lo que va a pasar en todo el día. Y entonces buscás al Señor y le decís, Señor, dame gracia para enfrentar esta prueba que es muy difícil en la vida. Y Dios te la da. Señor, dame gracia para hablar con un hijo que no me quiere escuchar. Y de pronto Dios prepara el momento, prepara las palabras y te da gracia para poder llegar con palabras a alguien que lo necesita. A veces le pedimos al Señor que nos dé gracia para encontrar una puerta, una salida frente a conflictos que no sabemos cómo manejarlos, que nos desbordan, que nos superan. Y de la plenitud del Señor pidiéndole, recibimos gracia para salir del problema, para bendecir a alguien. Esto es la gracia de Dios. Pero en realidad la gracia de Dios es una persona y es Jesucristo mismo. Dice allí en 2 Corintios, porque ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de ustedes se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza seamos enriquecidos. Es que en realidad Jesucristo mismo es la gracia. La Biblia enseña que hace 2000 años Jesucristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados, vino a ocupar nuestro lugar, murió en la cruz del Calvario y resucitó, y Él es la misma gracia que nos rescata en medio de las dificultades de la vida. Por eso en el Evangelio de Marcos la Biblia dice que Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que cuando hablamos de esto, pensamos en que en medio de los escombros de la vida, la iglesia de Jesucristo tiene que ser un ejército de cascos blancos. Quiero que me acompañen en una lectura de la Biblia que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Yo no sé si vos podés minimizar el... Ahí lo tenemos, gracias. En Hechos capítulo 20, esto es un relato, si usted nos está visitando y no tiene Biblia, alguien le va a mostrar el teléfono con la Biblia YouVersion, o le va a mostrar la Biblia, pero puede leer con nosotros la palabra de Dios. Y vamos a ver en Hechos capítulo 20, versículo 7. ¿Dónde estamos situados aquí? En un lugar que se llama Troas. Para el apóstol Pablo, Troas no era un lugar desconocido, ya había estado allí. Los hermanos lo conocían. Y aquí va a ocurrir una historia que nos va a introducir a cómo la iglesia puede rescatar a los caídos de la gracia y cómo nosotros podemos experimentar en esta noche el rescate de Dios. El objetivo de esta prédica es que nos vayamos todos con la decisión que tenemos que ser cascos blancos. Dice la Biblia así, versículo 7. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba y habiendo de salir al día siguiente,
alargó el discurso hasta la medianoche. Prometo no hacerlo en esta noche. Si no, las pizzas se nos van a quemar. Y había muchas lámparas en el aposento donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, porque Pablo, era larguero Pablo, ¿no? Disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, y aquí la palabra de Dios es contundente. Fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no se alarmen, está vivo. Y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió, y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Esto es una historia verídica de un libro histórico de la Biblia, como es los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué pasó acá? Las construcciones en aquel tiempo tenían un segundo piso porque eran construcciones planas. El lugar más espaciado de la casa era lo que se llamaba el aposento alto. En la planta baja estaban las habitaciones mucho más reducidas. Así que acá lo que había ocurrido es que Pablo estaba a punto de partir. Entonces la iglesia se reúne en ese segundo piso. Estaban reunidos como nosotros hoy, un domingo a la tarde. Esto es uno de los pasajes para los que estudian la Biblia, donde se certifica que la iglesia primitiva se reunía los domingos y partía el pan y la cena del Señor el primer día de la semana. Esto es una de las tantas referencias del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dicho esto, allí estaban en la reunión, pero no tenían luces como tenemos acá, ni corriente eléctrica, ni luces LED. La gente se iluminaba con antorchas. Así que el ambiente estaba muy viciado, era muy tóxico. Las antorchas consumían el oxígeno, el anhídrido carbónico enturbiaba el ambiente y se ponía en un ambiente muy somnoliento. Y encima Pablo no la cortaba nunca, Pablo, era larguero y predicaba largo y predicaba largo. Y hay un muchachito que se escapó de en medio de los padres, en una de esas para mirar qué pasaba afuera, o para ver un poquito mejor, se puso en la ventana y en ese ambiente tóxico se durmió. Y cae del segundo piso y muere. Imagínense los padres. Imagínense la escena. ¿Por qué no lo cuidaste? ¿Por qué permitiste que ocurra? Se nos murió, no respira. Imagino toda la gente corriendo por las escaleras, tratando de ver qué pasaba con el muchacho, y de pronto lo que era una reunión se convirtió en un derrumbe, en un terremoto. Y en medio de la desesperación, Pablo, que ya era anciano, se tira encima del muchacho. Quizá le hizo respiración boca a boca, yo no lo sé, pero lo que sé que como el profeta Elías oró al Señor, y el muchacho vuelve a la vida. Señoras y señores, esto es un milagro. ¿Qué es un milagro? Bueno, un autor dice, cuando no puedes explicarlo, es un milagro. En respuesta a la oración de Pablo, el chico vuelve a la vida. Y todo lo que parecía un ambiente de desesperación, a través de la iglesia y de Pablo rescatando a un chico que se cayó de la gracia del lugar, volvió a tener una vida diferente. ¿Sabes? Hace tiempo llegué a un campamento y había una chica jovencita toda vestida de negro. Cada vez que yo predicaba, lloraba toda la reunión. Así que un día me acerqué y le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras todas las reuniones? Y ella me dijo, a mí se me derrumbó todo. Estudiaba en Córdoba, mi novio estudiaba en Córdoba. Y los dos nos recibimos. Así que alquilamos una Traffic con mis suegros y salimos a dar una vuelta en las sierras. Y mientras estábamos en las sierras, un camión nos embiste de frente. Muere mi suegro, muere mi suegra, muere mi novio. Y yo quedo viva. Se me terminó la vida. Pero algo le quiero decir, pastor. No entiendo nada de lo que me pasó. Pero si Dios no me saca de esto, a mí nadie me saca de esto.
Y yo le dije, querida, yo no tengo respuestas a lo que te pasó, pero coincido con vos. Solo Jesucristo te puede sacar de los escombros de la vida. Pregunta, ¿hay alguien así en esta noche? ¿Sentís que la vida se derrumbó? ¿Sentís que la vida está vacía? ¿Sentís que los pasos del tiempo, las malas decisiones, las equivocaciones, te llevaron a una vida donde todo lo que parecía armado se vino abajo? Tranquilo, quiero decirte en esta noche que el gran rescatista de la Biblia, Jesucristo, tiene poder para llegar y dar una nueva vida a tu vida que parece perdida. Ahora, volviendo al concepto de la iglesia, avanzamos un poquito allí. Vamos a pensar brevemente, una placa más por favor, en 3 claves de una iglesia que rescata. Porque quiero en esta noche hablarle de la iglesia y traer una palabra de esperanza para los que los necesitan. Aquí hay 3 claves de una iglesia que rescata. De una iglesia que entiende que se tiene que poner el casco blanco. De una iglesia que entiende cuál es la misión de rescate. En primer lugar, que hay gente caída como Eutico. ¿Quiénes son los caídos de la gracia? Una placa más. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 4, que aquellos que entre ustedes tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo. Y aquí está nuestra frase, se han caído de la gracia. ¿Qué significa esta frase? ¿Quiénes se caen de la gracia? Bueno, personas que por decisiones equivocadas, por alejarse del Señor, estuvieron cerca del Señor, conocieron a Cristo como Salvador, pero el río de la vida se los llevó y son los caídos de la gracia. ¿Sabés que uno se cae de la gracia de Dios por diferentes razones? A veces porque nos dormimos en medio de la gracia, porque dejamos de atender a las cosas que son importantes de la vida cristiana, porque aflojamos en nuestra vida de oración, porque sentimos que ya no necesitamos a Dios, porque empezamos a vivir una vida, nos dormimos en nuestros hábitos cristianos. Y en Mateo 26, 41, el Señor Jesucristo en su hora más amarga le dice a los discípulos, velen y oren para que no entren en tentación, y los discípulos se durmieron. Quizá alguno de nosotros sentimos que estamos lejos del Señor, que nos hemos enfriado, que ya no teníamos la pasión que teníamos antes. Quizá nos hemos dormido en la gracia y necesitamos recuperar estas cosas. Pero a veces nos caemos de la gracia porque nos deslizamos en la vida. Dice el autor a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1, es necesario que con más insistencia atendamos a las cosas que no hemos escuchado, no sea que nos deslicemos. Y ahí en la figura es de un barco que está amarrado a puerto, vienen corrientes internas, lo llevan de pronto, los marineros duermen, el barco se aleja del puerto, las amarras se sueltan, el barco se va en alta mar a la deriva y de pronto algunos se despiertan y le gritan al capitán, estamos en medio del mar, hemos perdido el puerto, nos hemos deslizado. No ocurre de un día para el otro. ¿Saben que muchos de los que nosotros conocimos y no están hoy aquí, se han deslizado? Si te hago un ejercicio, pensá en 2 personas que se cayeron de la gracia. Tal vez sean de tu familia. Son personas que estuvieron entre nosotros, pero la vida los fue deslizando, y hoy están en medio de los escombros. El llamado de Dios es que nos pongamos el casco blanco. Y para eso necesitamos ser prácticos. No voy a hacer el ejercicio en esta noche, pero se los voy a dejar como una tarea. Tomen su celular, busquen sus notas, tomen si están escribiendo y escriban 2 personas que se cayeron de la gracia. Pueden ser de tu familia, pueden ser algunos amigos de la iglesia que ya no están. Son los hijos pródigos de la congregación. Son aquellos que un día estuvieron entre nosotros y no están más. ¿Y qué tenemos que hacer? Que se arreglen. No, que se arreglen, no. Necesitamos rescatarlos y el camino es la oración. Ponernos a orar por ellos y para que Dios empiece a trabajar en medio de las circunstancias de la vida para que puedan volver. Pero además, ¿por qué motivo nos caemos de la gracia? Muchas veces porque nos detenemos en la marcha de la gracia y permitimos que la amargura
y los resentimientos de los problemas interpersonales nos ganen en la vida. En Hebreos capítulo 12, versículo 15, el autor a los Hebreos dice, mire que ninguno deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios. No sea que brotando una raíz de amargura nos estorbe y contamine a muchos. Ahí es la figura de una marcha, de que veníamos caminando en la marcha de la fe, pero de pronto tengo un problema interpersonal, de pronto tengo un problema de familia, me lleno de amargura, me lleno de odio, me lleno de resentimiento y la marcha se hace más lenta y la marcha se hace más lenta y de pronto ya tengo tantos resentimientos y amargura que no puedo caminar y entonces me caigo de la gracia. He visto tantos cristianos que por no arreglar sus problemas interpersonales han dejado que el veneno de la amargura gane sus corazones y se aparten de la gracia del Señor. ¿Te viene a la mente uno? Necesitamos rescatarlo. Pero también se caen de la gracia muchas veces porque persistimos en pecar, porque nos equivocamos, porque tomamos malas decisiones, porque tenemos mala junta, porque algunas personas que nos rodean nos influencian en modo negativo y somos como Eutico, que nos caemos de la gracia de Dios y nuestra vida empieza a destruirse. Hace mucho tiempo, no mucho, unos años, estaba en la plaza central de Bogotá y allí había un lugar que se llamaba El Cartucho. Ahora el gobierno de Colombia lo eliminó. Era toda una manzana alrededor donde había narcotraficantes que tenían a jóvenes que eran muertos que caminaban, como el programa, esta serie de Walking Dead, ¿no? Los muertos que caminan. Y allí estaban todos ellos y vos los mirabas y eran monocromáticos, todos marrones. Algunos de ellos salían y se te tiraban arriba del capó del auto para pedirte dinero o ayuda. Algunos dormían en medio de la plaza central y parecía que estaban muertos. Y allí había un pastor, el pastor Andrés, que tenía unas carpas donde venían y los tomaban, los bañaban y los llevaban a un centro de rehabilitación. Y yo los miraba y pensaba, ¿cómo la vida de una persona puede llegar a semejante punto? Y así podemos terminar cuando nuestra vida se suelta de la mano de Dios. Queridos hermanos en la fe, cualquiera de los que estamos acá nos podemos caer de la gracia. Por eso necesitamos en esta noche entender que nuestra dependencia del Señor necesita ser día a día. El principio que el Señor Jesucristo enseñó en Juan capítulo 15, de depender de Él. Ese principio en el cual dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que en mí permanece puede ir adelante, lejos de mí nada pueden hacer. Necesitamos entenderlo porque el enemigo y las circunstancias de la vida nos pueden apartar de la gracia del Señor. La primera verdad, hay caídos de la gracia. Ustedes no se imaginan la cantidad de pastores que me traen los nombres de sus hijos que se cayeron de la gracia. Ustedes no se imaginan la cantidad de amigos que cada lugar donde voy a predicar me dicen, Gustavo, ora por mi hijo que se apartó. Ora por mi hija que está lejos. Ora por mi hijo que tomó malas decisiones. Conoce todas las verdades del Señor, pero el río de la vida lo ha apartado. En segundo lugar, el segundo concepto son los cascos blancos. ¿Quiénes son los cascos blancos? Son aquellos, como en la foto, que deciden hacer silencio. ¿Para qué? Para que en medio de los escombros ningún ruido permita no escuchar los que dicen, ¡ayuda! ¡Aquí! ¡Estoy vivo! ¡Necesito que me rescaten! Porque si hay mucho ruido, no lo pueden rescatar. Estas personas van con una pasión tremenda para poder rescatar a aquellos que se han caído de la gracia. Dice el sabio Salomón en Proverbios capítulo 24, versículo 11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. La Nueva Traducción Viviente dice, rescata a los que están injustamente condenados a morir, sálvalos mientras van tambaleante hacia
su muerte. Hay un versículo muy particular que está en Santiago capítulo 5, versículo 19. Dice la Biblia así, escuchen bien. Hermanos míos, si alguien de ustedes se desvía de la verdad y otro le hace volver al buen camino, recuerden esto, quien quiera que haga volver al pecador de su extravío, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué está diciendo Santiago ahí? Iglesia de Jesucristo, pónganse el casco blanco. Cristianos, no se olviden que hay muchos que están en los escombros y que estuvieron con nosotros. Todo el capítulo 5 de Santiago tiene un profundo contenido de la oración. En los versículos anteriores Santiago dice, ¿está alguno afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Luego un poquito más adelante dice, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, únjanlo con aceite y oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo. Lo que está queriendo decir la Biblia es que el aceite no sana, el pastor no sana, Dios sana con su poder al que Él quiere en respuesta de la oración. ¿Dios sana siempre? No. A veces Dios decide sanar y a veces Dios decide decir que no. Sin duda Dios tiene todo el poder para hacerlo. Pero como aquel leproso cuando se encontró con Jesús, que le dijo, Señor, si quieres, puedes. Nadie duda que Dios puede. Pero a veces Dios en su soberanía permite que algunas personas sean sanadas en respuesta de la oración. Otras veces Dios sana a través de tratamientos médicos. Y a veces Dios en su propósito decide que las personas no sanen y pasen a la eternidad. Ninguno de nosotros podemos condicionar a Dios. Solo podemos pedir y confiar en su poder. Pero aquí está hablando Santiago en el versículo 19 acerca de aquellos que estuvieron entre nosotros, que confiaron en Dios. Acaban de pasar una historia de 87 años. ¿Quieren hacer un listado en los 87 años de todos los caídos de la gracia que hay? No le alcanza un libro para escribirla. Ni ustedes acá, ni nosotros en Santa Fe. ¿Y qué tiene que hacer la iglesia? La iglesia está llamada a rescatarlos. Porque Santiago dice, si alguno se ha extraviado de la verdad. Ahí el verbo extraviado quiere decir alguien que ha pasado un proceso en el cual se soltó de Dios y empezó a caminar en sentido contrario. Se soltó de la verdad, de la palabra de Dios y empezó a escuchar otras voces. Y de pronto se fue alejando. Y de pronto su vida entró en un pozo profundo. Y ahí está la madre que viene a la reunión y sufre por él. Y ahí está el hermano que dice, orá por mi hermano que está lejos. Nuestras iglesias están llenas de esos extraviados. De Santiago capítulo 5, versículo 19. ¿Y qué dice ahí? Salgan a rescatarlo, oren por ellos, sean proactivos, porque sepa que si alguno hace volver al que se apartó, escucha bien, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Por qué? Porque alguien que conoció a Cristo como Salvador, estuvo en medio de la gracia y se apartó, vive una vida de muertos. Se le mueren los sueños, se le muere la guía de Dios. Sale de la protección de Dios, no pierde la salvación, pero vive como un muerto. Y entonces Santiago le dice, si ustedes lo hacen volver, rescatan de muerte un alma, claro, lo vuelven al camino del Señor para que pueda disfrutar de la vida que Cristo tiene para él. Pero también dice que cubrirá multitud de pecados, porque quienes se apartan del Señor, el problema más grande que tienen es la vergüenza y la culpa. Yo tengo sobrinos apartados. Yo tengo familiares lejos de Dios. ¿Saben cuál es el mayor problema? La vergüenza. Porque saben que han cometido error y volver les da mucha vergüenza porque le han fallado a Dios, le han fallado a la familia. ¿Qué tiene que hacer la iglesia cuando alguien vuelve? A ver si cambiamos la pregunta. ¿Qué no tiene que hacer la iglesia cuando alguien vuelve? No tiene que ir a decirle, hace rato que no venía, ¿no? Jamás haga eso. Cuando alguien vuelve, ¿sabe qué tiene que hacer usted? Abrir sus brazos y abrazarlo y no decir
nada. ¿Cuántos de nosotros tenemos lista de oración por nuestros pródigos? Yo he vivido el dolor de tener en mi familia un pródigo. Y cuando volvió al Señor, yo no me va a alcanzar la vida para agradecer a los cascos blancos que lo llamaron por teléfono, que lo invitaron, que lo acompañaron. Lo he dicho públicamente y lo he reconocido porque valoro los cascos blancos que se acercan a rescatar a los caídos de la gracia. ¿Cuántos en esta noche, como hijos de Dios, se van a poner el casco blanco? Porque Iglesia de Jesucristo, amén, amén. Gracias a Dios que levantas tu mano allá. Necesitamos reaccionar frente a esto. Esto es palabra de Dios. Ahora quiero decirte que cuando la iglesia no reacciona, el final de muchas de esas personas puede ser tremendo. Kevin era un muchacho de 21 años. Vino a nuestro taller del maestro, a nuestro centro de rehabilitación, por consumo de cocaína. Estuvo menos de un mes en el centro de rehabilitación. Cada sábado que yo iba, lo veía, le enseñábamos la verdad. Pero al mes decidió irse. Y sabe que cuando uno va a un centro de rehabilitación, en un mes no se rehabilita nadie. Y yo le dije, te estás equivocando, Kevin, vas a volver al mismo problema. Pero él no me hizo caso. El domingo a la noche, en una reunión como esta, yo estaba saludando a los hermanos y él viene de atrás, porque yo trato de ser muy afectuoso con los muchachos del centro. Y me abraza y me dice, pastor, pero yo estaba hablando con la gente y no pude hablar nada con él. Y se va. Eso fue el domingo. 4 días después, el jueves, mi hija Marianela me dice, papá, Kevin se ahorcó. ¿Ustedes se imaginan lo que yo pensé en ese momento? 21 años. ¿Por qué un chico de 21 años se quita la vida? Buscó una viga, puso una soga y se quitó. Y me dice, papi, tenés que ir a predicar al funeral. Cuando llegué, conocí a Kevin, a su hermanastra Tati y a nadie más. Era una multitud de personas. Me presentan al papá, me presentan a la mamá. Y yo le digo, ¿me dejan decir unas palabras? Por favor, pastor. El ambiente era terrible. Y yo le hablé a los presentes que una persona llega a esta decisión porque no se está dando cuenta que necesita a Dios. Pero después que prediqué el Evangelio, y mucha gente después vino el domingo a la iglesia, yo me empecé a hacer preguntas. ¿Y si cuando me abrazó ese domingo me hubiera dado vuelta? ¿Y si le hubiera dicho alguna palabra para que no ocurra? Y pienso que en ese momento yo me tenía que poner el casco blanco, darme vuelta y ayudar a rescatarlo. Al sábado siguiente me fui al centro de rehabilitación y había 20 y pico de jóvenes. Le conté lo que pasó y le pregunté, ¿cuántos de ustedes han intentado suicidarse? Todos. Y dije, Señor, haz que nuestra iglesia sea llena de cascos blancos. Tal vez mientras yo te estoy diciendo estas palabras, el Espíritu Santo está poniendo personas en tu mente que se han caído de la gracia y está poniendo carga en tu corazón como iglesia para que vos te conviertas en un casco blanco. Predicando de este tema en otros lugares, las personas venían y dicen, he decidido hacer un casco blanco para mi sobrino, he decidido para mi hijo, para aquella que estaba. La iglesia de Jesucristo tiene que convertirse en un ejército de rescatistas. Pero termino. Último. Dame una placa más. Cristo. En primer lugar, hay caídos de la gracia, escombros alrededor nuestro. Segundo, somos cascos blancos que tenemos que salir al rescate.
Y tenemos que pensar en todos aquellos que eran pródigos y se han apartado del Señor y necesitamos hacerlos volver. Santiago capítulo 5, versículo 19. Pero quiero decirte que Cristo es el primer casco blanco de la historia. La Biblia dice que Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Y Colosenses capítulo 1, la palabra de Dios dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad y perdonó todos nuestros pecados. Y este es el mensaje en esta noche. Yo no sé cómo son los escombros de tu vida. Yo no sé cuán destruida está tu vida. Yo no sé cuán vacío has venido en este lugar, pero quiero decirte que Dios te ama tal cual estás. Que Dios se acerca en medio de las piedras y el escombro de tu vida. Que Dios te ama y hace un acto de amor determinante a través de su Hijo Jesucristo, que hace 2000 años vino a la cruz a morir por nuestros pecados. La Biblia enseña que cuando Cristo fue crucificado, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Es como si en esta noche la vida de cada uno de nosotros traeríamos todos los pecados, todas las mentiras, todos los resentimientos, todas las codicias, todo lo que nos ha separado de Dios y es puesto sobre las espaldas de Jesucristo. Y Él muere en la cruz para perdonar todos nuestros pecados. Pero la Biblia dice que Jesucristo no solamente murió, sino que resucitó. Está vivo y tiene poder para cambiar tu vida, para perdonar tus pecados, para tomarte de la mano y sacarte de los escombros, para rescatar tu vida, porque el gran casco blanco es Jesucristo. Y quizás mientras vos escuchás esto decís, pero yo ya no tengo remedio. Pero mi vida ha sido tan lejos de Dios. Pero tengo tantas cargas en mi vida. ¿Podrá Dios hacer algo conmigo? Porque mi vida es un montón de escombros. Y me acuerdo de un jovencito bien contra el mar, en Miramar. Estábamos en una campaña evangelística. Y yo le abro del Evangelio e invito a recibir a Cristo. Y aquel muchachito levanta la mano, tenía 12 años, era un chico de la calle. Y cuando las personas empiezan a venir a Cristo, aquel muchachito quedaba sentadito y no venía. Y uno de los hermanos de la iglesia se le acerca, le pone la mano en el hombro y le dice, ¿vos oraste con el pastor para recibir a Jesús en tu corazón? Sí. ¿Y por qué no venís? Porque estoy más sucio por dentro que por fuera. Yo vivo en la calle. Usted no sabe las cosas que yo he hecho. Y aquel muchacho le puso la mano sobre el hombro y le dijo, hijo, la sangre del Señor Jesucristo te limpia de todo pecado. Y él vino, y después los muchachos del campamento lo bañaron, porque tenía un olor tremendo, y él le empezó a mostrar cómo Cristo había con su sangre lavado sus pecados y perdonado todas sus cargas. ¿Quién en esta noche se siente que está en los escombros de la vida? ¿Por qué no permitís que la mano del Salvador te tome y te saque de los escombros?